Vamos a continuar, iglesia, con la serie La Prosperidad de Dios que hemos estado enseñando. Cuando hablamos de la prosperidad de Dios, enseñando principios de prosperidad de que Dios demanda. Ahora, como he dicho anteriormente, uno de los problemas, por lo menos para uno como pastor, de enseñar estos temas, aunque son necesarios dentro de la iglesia, porque la Biblia nos manda a enseñar estos temas también, es el gran abuso que ha habido en las iglesias hoy en día en relación a las ofrendas y los diezmos. Sin embargo, no es que no sea bíblico. El problema es la manipulación que se ha dado para sacarle el dinero a la gente de una forma indebida, cuando el creyente o el cristiano debe de aprender a honrar a Dios, debe aprender a bendecir a Dios, hermanos, no solamente con su boca, con sus manos, con su vida, sino también que Dios nos demanda aún bendecir a Dios o exaltar el nombre de Dios con lo que son las finanzas también. Y eso es lo que hemos estado enseñando. Ese tema es corto. Y el tema que voy a dar hoy es uno de los temas, hermanos, más difíciles de todos. Más difíciles de todos, pero que para eso tenemos la palabra de Dios, que es la que nos muestra la verdad de Dios para caminar en ella y creer en ella. El tema de hoy, para los que anotan la palabra, el tema de hoy es los diezmos por obediencia. Los diezmos por obediencia. Hermanos, vamos a hablar sobre diezmos. Algo que ha sido muy mal visto, algo que la mayoría de gente refuta, que la mayoría de gente no cree y habla mal, aún inclusive cristianos. Pero hermanos, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros entendemos que al gobierno hay que pagarle impuestos? Todos pagamos impuestos. En todo lo que compramos, en todo lo que pagamos, pagamos impuestos. Y estamos viendo aún lamentablemente donde nos van a meter más impuestos. Pero vamos a ver que esto de alguna manera no es nuevo, esto siempre ha sido así. Porque en todo gobierno, en todo reino se deben de implementar impuestos. Ahora, generalmente los impuestos los agarran para pagar salarios. Yo no sé cuántos saben eso. Además de, me imagino, otras cosas, pero la mayoría de impuestos, si vean que ahora que viene el aguinaldo, están diciendo que se necesita dinero para poder pagar salarios, para poder pagar aguinaldos, en este caso. El gobierno nos demanda a nosotros un 13% de lo que son impuestos. Hermanos, la Biblia a nosotros nos demanda un 10% de impuestos, por decirlo de esta forma, que sería lo que se conoce como los diezmos. Pero vamos a ver, para iniciar, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 del 17 al 21. Y aquí vamos a ver algo muy interesante para iniciar esta enseñanza, que para muchos es problemática. Y tal vez alguno de ustedes estará diciendo, uy, qué tirada, ¿para qué viene hoy? Pero hermano, créame, esto es de Dios, es parte de lo que debemos de enseñar en toda la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, del 17 al 21, ¿lo tenemos? Amén, iglesia. Dice la palabra en Mateo capítulo 22, del 17 al 21. Dice, aquí es cuando los fariseos llegan y tientan al Señor con una pregunta, y ellos le dicen, dinos pues, ¿qué te parece? Oigan la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? Recuerde que César era el gobernador romano, era el emperador romano, en ese caso era el que gobernaba Roma. Entonces la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? El tributo era los impuestos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora, cuando Jesús les dice eso es porque ellos sabían que si Jesús decía que no era lícito dar impuestos, pagar impuestos, eso le podía costar a Jesús la vida.
porque todo el mundo estaba obligado a pagar impuestos. Si alguien no pagaba impuestos, y hasta el día de hoy, no sé cuántos de ustedes han visto, de que una persona evade impuestos y lo llevan ante una corte. Y si depende, lo enjuician y va a la cárcel, porque él tiene que pagar impuestos. Si Jesús decía que no, eso le iba a costar la vida, porque recuerde que en aquel tiempo no solamente era un juicio, sino que podían mandarle a cortar la cabeza. Así era en ese tiempo. Seguimos leyendo. Versículo 19. Dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo, oiga la respuesta de Cristo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dad pues a César lo que es de César, pero también a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes notan que la pregunta no era en relación a lo que tenían que darle a Dios. La pregunta era en relación a lo que tenían que darle al gobierno. Hoy es más bien todo lo contrario. Hoy todo el mundo cuestiona lo que hay que darle a Dios, pero no cuestionan lo que hay que darle al gobierno. Bueno, aunque algunos cuestionan, pero hay que darlo. ¿Me entienden? Pero la pregunta es en relación a al denario que ellos tenían que dar. El problema no era darle a Dios, el problema de ellos era darle al Imperio Romano. Interesantemente, oigan eso, habían 3 clases de impuestos que cobraba Roma. Había un impuesto que se llamaba el impuesto de la tierra, que era para agricultores, que era 1/10 parte del grano, o 1/5, o 1/5 en este caso, del vino y del aceite. Se pagaba en especie o en dinero equivalente a eso, pero tenía que pagarse. En este caso serían los que eran agricultores, tenían que pagar ese impuesto. Había un segundo impuesto que se llamaba el impuesto de la renta. Digo, ¿y dónde habré oído eso? Impuesto de renta. Este impuesto de renta dice que era el 1% de los ingresos de cada persona que habían que pagar. Y luego había un tercer impuesto que se llamaba el impuesto de capitación. Este impuesto de capitación, dice, lo pagaban, oigan, todos los hombres desde los 14 años en adelante. Desde los 14 años en adelante. Y también las mujeres, no me pregunten por qué, pero las mujeres tenían que pagarlo desde los 12 años en adelante. Hasta cumplir 65 años. Increíble. Tenían que pagar este impuesto, y este impuesto, dice, era un denario, que es el denario que Jesús pidió. Muéstreme un denario. Ese era el denario, que era equivalente, oigan, a un día de trabajo. Era equivalente a un día de trabajo, y todos tenían que pagar esos impuestos. Era parte de lo que Roma pedía en este caso. Ahora, eso como una introducción para entender de que Jesús dijo claramente, bueno, denle a César lo que es de César, páguenle al gobierno lo que tengan que pagarle al gobierno, pero también a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos claros? Ok, ahora la pregunta es, ¿qué es el diezmo? Bueno, la misma palabra lo dice, la palabra es diezmo. Diezmo. Esa palabra en el griego, en el original la palabra es decate. Esa palabra significa un décimo o un porcentaje, que sería la 10ª parte. O sea, oigan esto, el décimo o el 10% es de cada 100 colones, 10 colones sería el diezmo. De cada 100 colones, 10 colones sería el diezmo. O de cada, para que me entienda un poquito más arriba, de cada 1000 colones, 100 colones le pertenecen a Dios. De cada 10,000 colones, 1000 colones. Y así sucesivamente. De 500 colones, 50 colones. Para que tengan una idea de lo que es el diezmo. Ahora, estuvimos hablando la semana pasada de cómo está la ofrenda, que es algo voluntario. En este caso, el diezmo también es voluntario, pero es un porcentaje determinado.
¿De qué? De nuestras ganancias, de las ganancias de una persona. Eso sería el diezmo. De ganancias, eso es bien claro que hay que tenerlo, de ganancias en este caso. Hay gente que no sabe a veces sacar y manipulan esto, pero es de las ganancias. Ahora, si yo soy un trabajador donde recibo un salario, pues esa sería mi ganancia. Es el salario por el cual trabajé. Personas que tienen una empresa ya tienen que empezar a hacerle números de cuál es su ganancia para sacar diezmos, en este caso, de ganancias. Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia en relación a lo que es los diezmos? Ya que es una de las cosas más controversiales y más discutidas por la iglesia, y que la mayoría de la gente no le agrada o no le gusta. Pero vamos a ver qué nos enseña la Biblia haciendo algunas preguntas. Número 1, primer pregunta. Vamos a ver la historia de Abraham y Jacob. A ver, ¿ellos diezmaron en la ley o diezmaron en gracia? Porque hay gente que pelea que el diezmo ya no debe darse porque fue en la ley solamente. Interesantemente, lo que vamos a leer ahora, todo esto sucedió, oigan esto, 400 años antes de que viniera la ley. Oiga, 400 años antes de que viniera la ley. Ahora, por eso el título, el diezmo por obediencia, porque no es por ley, no es por exigirle a la gente, no, es por obediencia, que así lo enseña la palabra. Vamos a ir a Génesis 14, del 17 al 20. Génesis capítulo 14, del 17 al 20. Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 14, del 17 al 20 dice la palabra. Vamos a ir rápido para ir adelantando un poco el tiempo. Y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Salem, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y dijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Ahí está hablándole a Abraham. Y le dio a Abraham, oigan eso, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham va a pelear una guerra, él gana la victoria en esta guerra, pero cuando él vuelve, él da los diezmos de todo, porque en esa victoria que ellos tuvieron, él tuvo ganancias. Entonces Abraham da los diezmos de todo. En este caso no había ley, faltaban 400 años para que viniera la ley. En este caso vamos a ver otro pasaje, Génesis capítulo 28, Génesis 28 del 16 al 22. Génesis 28 del 16 al 22. Ok, aquí vamos a ver, cuando yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, hay una canción que se saca de este pasaje, cuando Jacob tiene un sueño y dice que en este sueño él ve una escalera que va desde la tierra hasta el cielo y ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Han escuchado esa canción? Ok, esa canción sale de esta historia. Y aquí Jacob tiene un sueño, pero vamos a ver qué pasa después de este sueño. Dice la palabra en Génesis 28 del 16 al 22, dice la palabra: y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Oigan, si él reconoció que Dios estaba en ese lugar. Dice la palabra: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y dice: aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: oigan, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ahora, ¿cuánto Dios nos ha dado pan para comer y vestido para vestir?
Dios nos ha bendecido. Dice la palabra, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿De cuántos es Dios acá, Señor? Amén. Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, y será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, hermanos, vemos cómo Abraham y Jacob, que se conocen que fueron los padres del pueblo de Israel, los patriarcas en este caso, ellos diezmaron a Dios sin la ley. Lo hicieron de su corazón. Apartar el diezmo para Dios, en este caso, y no había ley. ¿Quién les enseñó eso? Era algo del corazón de ellos. Que esto lo hicieron 400 años antes de que viniera la ley que Dios les dio a Israel en el Sinaí. Interesantemente. Ahora viene otra pregunta. ¿Quién es este Melquisedec que recibió los diezmos de Abraham? Dice la Biblia que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Entonces, ¿quién era Melquisedec? ¿Quién era este hombre que Abraham da los diezmos? Ok, vamos a ir a Hebreos capítulo 7 del 1 al 3, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7, Hebreos 7 del 1 al 3. Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Me dicen amén. Hebreos está, como le digo, antes de Apocalipsis, ahí para atrás, unas páginas para atrás y llega Hebreos, le llega más fácil, antes de Santiago. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 3. Porque este Melquisedec, ahora oigan esto, es interesante. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, oigan esto, a quien Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre, oigan lo que significa Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahora, nótese que esos rey están en mayúscula. Están en mayúscula, o sea, Melquisedec era alguien muy, muy importante. Rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Oigan esto, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, hermanos. ¿Quién solamente es así? Dios mismo, Jesucristo mismo. O sea que este Melquisedec, a quien Abraham dio los diezmos de todo, era ¿a quién? A Dios mismo. Porque no tenía principio de días, no tenía genealogía, ni padre, ni madre. Era este Melquisedec. Ahora vea lo que dice en el verso 4. Considerad, bueno, no era hasta el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, dice esto, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿A quién compara Melquisedec según la palabra de Dios? ¿Con quién? Con Cristo. Semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, ¿a quién le damos nosotros los diezmos? ¿A Dios? ¿A quién le damos las ofrendas? ¿A Dios? ¿A quién le damos los diezmos? A Dios, hermanos, no es al hombre. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque nosotros tenemos un gran problema. Y el gran problema que tenemos es que la gente dice a veces, es que si yo le doy dinero es para que otro se haga rico. Ahora, voy a hablar ahora de esto porque ese lamentablemente ha sido una verdad. Hoy en día hay iglesias, hay lugares donde los que toman los diezmos y las ofrendas, que en este caso es diezmo lo que estamos hablando, lo que hacen es enriquecerse en ellos solamente.
Pero la Biblia no enseña eso. Esa no es la verdad bíblica del todo, de que es para que el pastor se haga rico. Hermano, eso no es así. Y ahora vamos a tratar de explicarlo, pero yo quiero ir por puntos y que entendamos que primeramente le diezmamos es a Cristo. Es a Dios quien le diezmamos. No es al hombre. Ahora le voy a poner otra. Hermano, si el hombre se está robando el dinero, si alguien está haciendo algo indebido con el dinero, hermano, ojo a lo que le voy a decir. Y aquellos que escuchan por internet, la Biblia dice que todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Si alguien hace algo indebido, allá él con Dios. Igual es como nosotros cuando pagamos nuestros impuestos. Nosotros nos quejamos porque se lo roban, porque lo malgastan, porque hacen cosas que no deben de hacer. Bueno, ellos van a dar cuenta de eso. Ellos darán cuenta de eso, porque la Biblia dice que Dios es el que pone gobernantes. Y si Dios los puso ahí, van a darle cuenta a Dios de eso también. Amén. Ok. Tercera pregunta. Entonces ya vimos que ellos diezmaron en la gracia, o por gracia, por obediencia, no por ley. Segundo, que le dieron los diezmos a Melquisedec, que representaba a Cristo. Ahora, tercera pregunta. ¿Para qué estableció Dios los diezmos? ¿Para qué Dios establece los diezmos? Es la otra pregunta. La semana pasada vimos para qué eran las ofrendas. Bueno, ¿para qué establece Dios los diezmos en una iglesia? Ok, vamos a ir a Números capítulo 18, verso 21. Antiguo Testamento, Números 18, verso 21. Y luego vamos a ver también el verso 26. Números 18. Ahora aquí sí esto es parte de la ley. Pero hermanos, yo creo que aquí lo que vamos a tomar es el principio del por qué Dios establece los diezmos. Números 18, 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Números está en el Antiguo Testamento. Es de los primeros libros, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Números 18, verso 21. Dice la palabra, he aquí, oigan esto, he aquí, está hablando Dios. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, oigan, a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hermanos, estos hijos de Leví eran los levitas. Los levitas eran los que se dedicaban al 100% en el santuario, en la obra en el tabernáculo. Ellos no trabajaban en lo secular. Es más, si usted lee y estudia toda la palabra, a los levitas se les prohibió tener heredad. Ellos no podían tener tierras como los otros de las demás tribus de Israel. Ellos no podían ir a plantar viñas como el resto del pueblo de Israel. Ellos tenían que dedicarse exclusivamente al servicio del Señor. Ese era su ministerio. Hermanos, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Aquellos que servimos al Señor a tiempo completo, hermanos, todavía es el mismo principio. Los diezmos es, y ahorita vamos a verlo, los diezmos es para que vivan aquellos que trabajan en la obra a tiempo completo. Ahora, lamentablemente hay iglesias que no sostienen al pastor, y el pastor tiene que trabajar en lo secular. Tiene que trabajar en lo secular porque la iglesia no le sostiene. Él tiene que ir y trabajar todo el día, venir y preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque hay cultos entre semana. Usted, hermano, tiene la posibilidad de llegar y decir, hoy estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. Pero el pastor no puede hacer eso. El pastor tiene que sacar un mensaje, un sermón. Y hermano, sacar un sermón, usted no lo saca de la noche a la mañana. A veces hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. En el caso mío personal, yo siempre generalmente estudio de 7, 7 y media, 11, 11 y media de la mañana todos los días para preparar el sermón de la semana. Eso es parte de nuestro trabajo. Y en la tarde a veces estamos a visitar a alguien, cuando alguien ocupa que vayan a visitarle.
Y si no, pues ahí me quedo en la casa. A veces ya tal vez me pongo a leer o me pongo a ver televisión, pero ya eso es otra cosa. Pero necesito tiempo para. Si usted me llama para algo, yo estoy disponible. Yo no puedo decirle, ay, no, estoy trabajando. No, porque ahora yo me debo a la iglesia. En este caso, estoy a tiempo completo. Ahora, yo quiero que veamos también el verso 26 de ese mismo capítulo 18. Dice la palabra, los diezmos se le dieron a los levitas, que eran los que trabajaban en la obra. Verso 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, ahora los levitas, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, oigan esto, el diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos, o sea, también Dios le demandaba a los levitas que tenían que diezmar. No solamente al pueblo, sino los diezmos que el pueblo le daban a ellos para que vivieran de eso, también ellos tenían que diezmar. En el caso mío personal, hermanos, yo diezmo. Y me costó, como a muchos de ustedes, entender lo que era diezmar. Fue difícil hasta que Dios habló a mi corazón. Y hasta el día de hoy, después de tantos años, después de 2, 3 años de convertido, empecé a diezmar. Y he visto la mano de Dios, he visto la gloria de Dios. Hermanos, yo también diezmo ahora. Yo diezmo y no hago como he oído algunos que hacen. He oído de personas que diezman o pastores que diezman y lo que hacen es que diezman en la misma congregación. Eso sería como agarrar el dinero de esta bolsa y pasarlo para esta otra bolsa. ¿Verdad? Muy conveniente. No, yo tengo el pastor, el cual pues nos reunimos y yo diezmo en la iglesia en Ciudad Quesada. Yo le llevo mis diezmos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra a mí me enseña. Yo debo también de honrar a Dios. Y también la Biblia enseña, hermanos, yo soy el primero en que debo de ser de testimonio y de ejemplo para la iglesia, en este caso. Amén. Ahora, solo habla de eso. Ahora, recuerden que el principio es, ¿para qué son los diezmos? Para los que trabajan en el ministerio, en la iglesia. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9, versos del 6 al 14. 1 de Corintios capítulo 9, versos del 6 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 14. Ahora, no se le olvide que Dios dijo, los diezmos del pueblo los va a dar para que ellos que viven en el ministerio, ellos puedan vivir de eso, porque ellos no trabajan en lo secular, en este caso. Ahora, vean cómo la palabra enseña el mismo principio, aún en el Nuevo Testamento, porque es un principio bíblico. Dice la palabra, ahí viene un título arriba, derechos de un apóstol. Dice la palabra, el apóstol Pablo viene hablando acá y dice a los Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 14, dice así: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue, oigan esto, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña? Aquí está hablando Pablo en lo natural. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, en otras palabras, ¿quién de ustedes que tienen un terreno y van y siembran frijoles, por ejemplo, no va a comer de esos frijoles? Que si sembró plátanos, no va a agarrar de esos plátanos. ¿Quién de ustedes, si tiene ganado, tiene una vaquita ahí, no va a tomar leche o va a hacer queso de esa vaca? ¿Quién no lo va a hacer? Es normal. Pablo está hablando en lo natural. Ahora, verso 14. Así también, ya me perdí. El 8. Digo esto solo como hombre,
¿No dice también eso también la ley? Ahora, recuerden que la ley se dividía en ley ceremonial, pero también eran 3 leyes, pero ley moral. Ahora, la ley moral de Dios no fue cambiada. ¿Qué es la ley moral? El corazón de Dios, de lo que Dios quería. La ley ceremonial sí fue abolida. Cuando Pablo está hablando acá de la ley, no dice también la ley, se está refiriendo a esa ley del corazón de Dios, que es lo que estamos viendo, del por qué Dios establece diezmos. Y dice así, verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, oigan esto, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa no ponerle bozal al buey que trilla? Hermanos, en aquel tiempo no era como ahora, que para preparar un terreno ahora hay chapulines. En aquel tiempo eran bueyes o yuntas de bueyes. Pero resulta y sucede que cuando el buey iba caminando, en este caso arando, el buey le daba hambre y había zacate y el buey comía. O cuando el hombre que estaba arando se cansaba y quería tomar agua o quería, almorzar, desayunar, entonces el buey podía empezar a pastear, a comer. Pero ¿qué sucede si le pone un bozal? Ya imagínense, trabajando y sin comer, seguro ahí caía, ¿verdad? Se muere el buey. Ok, eso es lo que está hablando aquí Pablo. Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10, ¿o lo dice enteramente por quién? Por nosotros, dice Pablo. ¿O lo dice por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, iglesia, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la pregunta es gran cosa si segáremos o recogiéramos de vosotros lo material? Hermanos, si nosotros sembramos en lo espiritual, ¿cuál es el problema de recoger en lo material? Si nosotros no trabajamos en lo secular y vivimos a tiempo completo para la obra. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora, Pablo estaba diciendo que él trabajaba para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo, porque al igual que ahora, me imagino que algunos hablaban, y es lo que le está diciendo, pero nosotros no tenemos derecho también, es lo que él está diciendo, pero sin embargo hemos trabajado, dice Pablo, como algunos tienen que trabajar, porque la iglesia no lo sostiene, y a veces yo he oído personas diciendo, yo darle al pastor, jamás. Pues entonces hay que trabajar, no nos queda de otra. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. Vean el principio otra vez. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, no está diciendo que se hagan ricos del Evangelio, pero sí que vivan del Evangelio. Hermanos, debemos de vivir del Evangelio. Ahora, le voy a poner un ejemplo, porque es interesante, hermanos, la mayoría de personas secularmente, y aún a veces, lamentablemente, los mismos cristianos, lo primero que dicen, hermanos, es que cuestionan el pastor lo que quiere es hacerse rico. ¿Cómo vamos a mantener a ese vago? Eso es lo que la mayoría de gente dice, y cuestionan a nosotros los pastores y nos ven como vagos vividores. Así nos ven. Hermanos, pero voy a ponerle un ejemplo de algo muy interesante, por lo menos yo lo he analizado. Qué interesante que nosotros los pastores somos vagos y somos vividores, hermanos, pero un sacerdote no. En la iglesia católica, en la iglesia tradicional, a un sacerdote, yo no sé cuántos saben, pero a un sacerdote le dan un salario.
Al sacerdote, además del salario, le dan una casa que se llama la casa cural. Además de la casa, le ponen una empleada. Además de la empleada, le compran todo el diario. Y además de que le compran el diario, que le ponen empleada, que le dan una casa, le dan un carro. Y además del carro, le dan para que le eche la gasolina al carro. Y además de todo eso, no tiene esposa ni hijos. O sea, ¿en qué gasta el salario? Ah, pero nosotros somos los vividores, los ladrones, los que queremos enriquecernos. Yo tengo familia, yo tengo 2 hijos. Yo a veces tengo que orar y me preocupo porque tengo que pagar, porque tengo que ir a comprar el diario. Tengo a mi hijo en el colegio, a mi hija en la universidad. Yo no sé si alguno aquí tiene hijos en el colegio y uno en la universidad, hermanos. Eso no es fácil. Pero somos vagos y vividores. Y el sacerdote no, es un gran hombre de Dios. De ese nadie dice nada. Ahí cambia la cosa, dijo aquel, ¿verdad? Hermanos, yo me pongo a pensar eso. No dice la palabra aquí. Está diciendo que el verso 14, así ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermanos, yo tengo algo todos los días del mundo. Alguna gente cree que uno no trabaja. Yo tengo todos los días, tengo algo en la iglesia. Hubo un momento donde yo estaba corrido desde domingo hasta lunes. Ahora me queda el miércoles. Que por el momento ahorita no tengo nada en miércoles. Bueno, y sábado ahora también, porque antes hasta tenía una enseñanza el sábado también. Yo tenía algo todos los días. Pero somos vagos y vividores. Eso es interesante. Entonces yo quiero ahora, vea cómo la Biblia habla, hermanos. El diezmo es para aquellos que trabajamos en la obra, en la iglesia. Y es el 10% lo que Dios pide. Ahora, yo entiendo que ha habido mucha manipulación. Y ahora voy a explicar eso, porque hay gente que cree que si en una iglesia entran 2 millones, 3 millones, todo es para el pastor. No, eso no es así. Ese es el gran problema que ha habido. La Biblia lo que habla es que si ya, en ese caso, es para que vivan los que trabajan en la obra. No solo el pastor debería de trabajar en la obra. Debería de trabajar en la obra también, hermanos, a poner un ejemplo, un líder de jóvenes, que se dedique a los jóvenes, que empiece a visitarlos, que se capacite. Un líder de escuela dominical, que vaya a recibir institutos de lo que es cómo enseñar a los niños, para enseñar a los maestros, que vaya a visitar a los niños. Así debería ser, de gente que se dedique a la obra. El problema es que hoy lo que han hecho es enriquecerse. Pero eso no enseña la palabra, al menos yo en lo personal, yo he tenido una gran lucha en mi vida, porque le he dicho a mi esposa, yo deseara tener un sueldo. Porque yo dependo de Dios en relación a los diezmos, que aquí los diezmos es como la montaña rusa. Arriba y abajo, hermanos, porque no son estables. No toda la iglesia diezma. Y a veces para uno es difícil. A veces no es fácil. ¿Por qué estoy metido así en estrecho? Porque yo digo, si yo pido un sueldo, sería un sueldo con el cual yo pueda vivir bien, no hacerme rico, pero vivir bien. Pero sería entonces quitarle dinero a la iglesia de las ofrendas, porque para ponerles un ejemplo, solamente un ejemplo, no quiero decir que es todo el tiempo, pero ahí me han llegado 35,000 colones, 55,000 colones. Y mi esposa es testigo. Yo no vivo con eso. Y a veces no es fácil. Ahora también, que yo he dicho, hay momentos en el cual Dios me ha bendecido. Primeros 15 que hay más dinero y algunos se acuerdan de diezmar. Y es donde uno como agarro de aquí para pagar
lo que ya no pude pagar. Y ahí, como dice uno, ahí va dándole vuelta a la cosa. Este año ha sido un año difícil, no solamente en este lugar. He oído a varios pastores que la situación se está poniendo difícil, y es normal. Si el pueblo está bien, el pastor está bien. Si el pueblo está mal económicamente, pues también uno, porque la situación está mal económicamente. Eso de la huelga ha traído mucho daño, y todo se ha bajado. Entonces, todos estamos en el mismo barco. Es parte de lo mismo. Y como dije, eso no puede ser exigido. Es algo del corazón del creyente honrar a Dios. Ahora, vea lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Del 17 al 18. Ahora, hermanos, por eso el que diezma, tal vez no todos lo saben, por eso el que diezma, para eso hay unos sobres ahí atrás en la pared. Y esos sobres no tienen nombre tampoco. Hay iglesias donde le ponen el nombre. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque yo creo lo que estoy enseñando. El diezmo en obediencia es un asunto del corazón del hombre. No es algo que tenga que ser exigido. Yo he oído gente que dice, a mí me da vergüenza ir a la iglesia porque no tengo nada que echarle al sobre porque ahí está mi nombre. No, hermano, venimos a congregarnos con alegría, con gozo. Y lo que hacemos debe ser igual, con alegría y con gozo, no por exigencia. Amén. Sino de nuestro corazón. Ahora, ve lo que dice la palabra en relación a la misma pregunta. ¿Para qué estableció Dios los diezmos? Que es lo que hemos estado viendo. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Está hablándole Pablo a Timoteo y dice así: a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos dignos de doble honor. Ojo a esto, mayormente a los que subrayen esa palabra, a los que trabajan en predicar y enseñar. Para aquellos que dicen que predicar no es un trabajo, trabajan en predicar y enseñar, porque como dije, hay que preparar un sermón, hay que estudiar, hay que meterse. Aquellos que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, otra vez el mismo principio: no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Ahora, ahí dice, de su salario, no es que se haga rico. Que ese es el problema de hoy, ¿verdad? Usted ve a esos grandes famosos hoy, ¿verdad? Con un caserón de millones, con un jet privado, yendo a los mejores hoteles, las mejores comidas, y enseñando a la iglesia: siembre en buena tierra, venga pacte, venga siembre. Hermanos, cuando hay pastores que se están muriendo de hambre, hay pastores ahí muy adentro, en esas partes de los chiles, de Guatuso, hermanos, donde literalmente se están muriendo de hambre, gente pobre, que aman a Dios, que sirven a Dios, en iglesitas muy pequeñas, donde tienen que trabajar en el campo, para que esos empiecen a jactarse, a llenarse de orgullo y de vanagloria, y empezar a hablar y decirle al pueblo: vean cómo Dios nos ha bendecido. Y que lo que voy a enseñar la otra semana, donde ellos dicen, es que ser pobre es una maldición. Eso no es bíblico. Y vamos a enseñarlo en esta serie. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, hermanos, viene cuando yo valoro lo que Dios me ha dado. Ahí viene la bendición de Dios. No es en la riqueza material. No es solo en eso. Pero eso lo vamos a ver en otra enseñanza. Entonces, Pablo aquí es bien claro: el obrero es digno de su salario. Hermanos, si para uno es muy feo enseñar esto, ustedes no saben lo que yo oro cuando tengo que predicar de esto en la iglesia, porque yo casi no predico de esto en la iglesia, pero es necesario. La Biblia dice que debemos de anunciar todo el consejo de Dios. Hay iglesias donde más bien todas las predicaciones tienen que ver con plata. Hermano, yo no sé cuánto tiene usted de venir acá, pero aquí casi nunca se habla de dinero, muy poco se habla de dinero. ¿O me equivoco?
Las predicaciones son cristocéntricas. No es que todo es plata y aún que vamos a pedir las ofrendas y vamos a dar un discurso para ver si usted da. No, es un asunto del corazón. Vamos a orar y venga y presente sus ofrendas y diezmos. No es que vamos a agarrar un tiempo para manipularlo, para hablarle bonito, para que usted suelte. No, es un asunto del corazón del creyente para con Dios. Otro pasaje, 1 de Pedro 5, del 1 al 3. 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Dice la palabra en 1 de Pedro 5, del 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentado, cuidad la grey de Dios, oigan, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Vea que aquí Pedro le está hablando a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Apacentad, cuiden la iglesia del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella. Primero, no por fuerza, sino voluntariamente. Oigan, voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice no de ganancia deshonesta. Ahora, ¿qué sería una ganancia deshonesta? Cuando alguien manipula a otro para sacarle el dinero, para él estar bien. Eso es deshonesto, que hoy lamentablemente se da. A tal punto que le enseñan a la iglesia algo como: si usted no diezma, se va al infierno. Y entonces todo el mundo, por miedo de irse al infierno, va y agarra el sobre y echa, aunque sea ahí, unas monedas, porque le da miedo irse al infierno. Hermano, no podemos manipular la palabra. Esté tranquilo, usted no se va a ir al infierno por no diezmar. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es más grande que el diezmo. Es la sangre y el sacrificio de Cristo quien nos salva, no el diezmo. Pero diezmamos por obediencia a lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Él me salvó, Él me perdonó, Él es mi Señor, Él es mi Dios, y en obediencia yo voy a honrarle con lo que Él me pide, pero por obediencia. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces dice la palabra, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, oigan esto, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermano, el líder, el pastor es el primero que debe ser un ejemplo a la iglesia. Yo en lo personal he tratado de ser eso, de ser un ejemplo. ¿En que qué, hermanos? En que todos los dineros que lo he dicho, que Dios ponga en mis manos, que Dios ponga en nuestras manos, administrarlos para la gloria de Dios, y igualmente aún los diezmos, de no enriquecernos. De que si hay diezmos estables, si hay mucho dinero entrando a la iglesia, pues se debe poner un sueldo para que otros también puedan vivir del evangelio. Y créanme, es algo que yo desearía. Yo desearía un copastor, otra persona que se dedique a tiempo completo a la iglesia. No solamente mi persona, pero por el momento no se puede. Llegará el momento tal vez que se pueda, pero por el momento no se puede. Ahora, bueno, la palabra ahí nos enseñaba eso. Ahora, vamos a un punto importante, ya casi vamos terminando, para no cansarlos. Habla la Biblia de diezmos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que la mayoría de gente pelea y pelea y pelea? ¿Habla la Biblia de diezmos en el Nuevo Testamento? Bueno, déjeme decirle que sí habla. El problema es que no lo habla de una forma explícita, sino implícita. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Voy a ponerle un ejemplo de cómo la Biblia habla de diezmos de forma explícita, perdón, no de forma explícita, pero sí implícita. Para que me entiendan esas dos palabras, la Biblia dice no fume. La Biblia dice eso, ¿verdad que no? La Biblia dice no vaya a un baile, no baile. ¿Dice la Biblia eso?
explícitamente? ¿Verdad que no? La Biblia dice, no fume marihuana. No, la Biblia no dice eso. ¿De verdad, pastor? Tal vez, ¿verdad? Algunos se alegran. Aunque la Biblia no dice eso explícitamente, implícitamente por toda la palabra de Dios, de lo que leemos, entendemos que un creyente verdadero, nacido de nuevo, hijo de Dios, no debería de fumar, no debería de andar en un baile, mucho menos pues ingerir drogas. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente. ¿Me explico? Ahora, eso no es licencia para entonces hacerlo. Al igual que la Biblia no habla de diezmos explícitamente, no significa que en el Nuevo Testamento implícitamente no hable de eso. Es más, los últimos versículos que hemos hablado, ¿a dónde han estado todos? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde iniciamos? En el Antiguo Testamento, del propósito del por qué eran los diezmos. Y en el Nuevo Testamento el principio sigue estando para que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí está el principio. Ahora, voy a darles algunas citas bien claras de cómo la Biblia en el Nuevo Testamento sí habla de diezmos. Aunque algunos lo quieren rehusar para no tener que dar. Pero eso es otro problema. Eso es otra cosa. Lucas 18:12. Lucas capítulo 18, verso 12. Lucas 18:12. Aquí viene hablando la parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo empieza a tirarse flores para arriba de lo que él hacía, hermanos, vean lo que él dice ahí. Dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana y doy ¿qué? Diezmos de todo lo que gano. Ahora, entiendo que él se estaba tirando flores, él estaba vanagloriándose por lo que él hacía y él diezmaba de todo lo que ganaba. Entonces, ¿habla o no habla implícitamente de diezmos? Sí. Ok, vamos a otro. Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. ¿Lo tenemos? Dice Lucas capítulo 11, verso 42, dice la palabra. Aquí viene Jesús y él acusa a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Y cuando él los acusa, vea lo que él les dice: ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, porque ellos diezmaban, porque para ellos era muy normal el diezmo. Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer. ¿Qué es esto? La justicia y el amor de Dios. Eso es necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. Se los voy a leer en otra versión, para que vean esta otra versión de Lucas 11, verso 42. Dice esta versión, esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Entienden eso? Entonces ahí viene hablando de diezmos. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que para ellos era más importante ¿qué?
diezmar que dejar de hacer el resto de las cosas que Dios demandaba. Ahora hay iglesias que parece que el énfasis de ellos es solamente los diezmos, es solamente el dinero, y dejan por alto la justicia y el amor de Dios, cuando, hermanos, debe ser primeramente la justicia, el amor hacia Dios, la palabra, pero también el pueblo debe aprender a diezmar. La Biblia habla de diezmos, no explícitamente, pero sí implícitamente. Ahora, para cerrar eso con broche de oro, de si habla o no habla la Biblia de diezmos en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 7, del 1 al 8. Hebreos capítulo 7, del 1 al 8. Antes vimos Hebreos 7, pero solo del 1 al 3. Ahora vamos a verlo todo desde el verso 1 hasta el verso 8. Del verso 1 hasta el verso 8. Y a ver qué nos enseña ahí la palabra en el libro de Hebreos. Dice la Biblia: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues, oigan esto, cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, cuán grande era, porque era tipo de Cristo, ¿verdad? Era semejante a Cristo, él era alguien grande. Ahora, versículo 5. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben los diezmos, los que los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora vean cuántas veces he hablado ahí de diezmos. Ahora, verso 7. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8, subráyelo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hermanos, al igual como vimos la semana pasada, hermanos, que para Dios es importante venir a depositar nuestras ofrendas, también para Dios es importante cuando alguien viene a depositar sus diezmos. Aquí lo reciben ¿quiénes? Hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de quien vive, y nótese que viene hablando de Melquisedec, que es tipo de Cristo. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿habla o no habla la Biblia de diezmos en el Nuevo Testamento? Sí habla. El problema es que hay muchos que no quieren dar a Dios. Ese es el problema. Pero la Biblia lo enseña. Y yo no estoy manipulando la palabra, usted lo está leyendo. Eso no es manipular la palabra, es enseñarla conforme ella está escrita. Hermano, para ir terminando, si quieres ver la bendición de Dios, debes de aprender a diezmar. Yo sé que no es fácil, pero si quieres aprender, o si quieres ver la bendición de Dios, debes de aprender a diezmar. Sacar de tu ganancia lo que Dios pide, en este caso para los que viven del Evangelio. No es para que se hagan millonarios, para que se hagan ricos, es para que vivan del Evangelio, porque el obrero es digno de su salario. Y con eso termino, hermanos. Vamos a Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Y vamos a leer, Malaquías 3 del 7 al 11 y 1 del 6 al 8. Malaquías.
Vamos a leer primeramente el que ha sido más manipulado. Malaquías, está antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3, del 7 al 11. Dice la palabra: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, el pueblo preguntó: ¿en qué hemos de volvernos? El Señor le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, todos habían abandonado a Dios y dejaron de diezmar y de ofrendar. Todos me habéis robado, toda la nación. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y os destruiré el fruto, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, este ha sido uno de los pasajes más manipulados para decirle a la gente: si usted no diezma, usted está en maldición. Pero déjeme decirle que usted no puede sacar un texto fuera de todo el contexto, de todo el libro. ¿Por qué el Señor le dice a ellos esto? Hermanos, porque el principio es el mismo, que es el que estoy enseñando. Debemos de obedecer, de diezmar, ofrendar de nuestro corazón de obediencia. Vea cómo lo dice en Malaquías capítulo 1 del 6 al 8, que es donde empieza este libro, cuando Dios les habla a ellos. Dice la palabra en Malaquías capítulo 1 versos 6 y 8. Dice la palabra: el hijo honra al padre. Oigan, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar. Vean por qué le estaban robando a Dios. Porque no le estaban dando de su corazón a Dios. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues, o preséntalo pues ante tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando nosotros vamos a dar algo, hermanos, si usted tuviera la oportunidad de llevarle algo, no sé, vamos a ponerlo de esta forma, al rey de España, ¿qué buscaría usted para darle, para llevarle? ¿Lo peor o lo mejor? Hermanos, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Debemos de darle lo mejor a nuestro Dios, pero debemos de dárselo ¿de qué? De nuestro corazón en obediencia. Así como debemos de presentar nuestras ofrendas, también nuestros diezmos delante del Señor, porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha dado la provisión. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y a veces no lo honramos como debemos de honrarlo, aún con nuestros diezmos. Amén, iglesia. Así que vamos a orar para que Dios sea el que ponga en su corazón, hermanos, eso, y usted pueda dar alegremente, honrando a Dios con sus diezmos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra. Padre, un tema que ha sido muy manipulado, muy manoseado, Señor, en muchos lugares. Pero de una forma clara y transparente, Señor, me paro en ese lugar con temor delante de ti para anunciar tu verdad, tu palabra.
esperando que tú prepares el corazón y la tierra de los oyentes, Señor, para que puedan honrarte a ti. Porque tu palabra dice, Señor, que a la hora de diezmar o ofrendar es para ti, Señor. Tú miras nuestra vida y nuestro corazón. Así como dice tu palabra, porque aquí reciben los diezmos ciertamente hombres mortales, pero allí dice tu palabra uno de que tiene nombre, de que vive, y eres tú, Señor. Gracias por el pueblo, gracias por mis hermanos, bendíceles, provéeles, multiplícales, Señor. Que tú seas prosperando a tu pueblo, a la iglesia cada vez más, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que toda la gloria sea para ti, ahora y siempre. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.